Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a este vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de la estimación directa para los autónomos. Y ya sabéis que estos vídeos están patrocinados por la gestoría líder en España. Más de 50 profesionales, la mejor plataforma tecnológica que te permite facturar, llevar el registro horario, el conectado y el no conectado. Absolutamente todo lo tienes en una plataforma donde, bueno, pues esos profesionales que te van a estar continuamente atendiendo en cualquier necesidad que tengas, pues van a reflejar toda la información que va a estar disponible en cualquier momento para, bueno, pues tomar esas decisiones importantes de negocio. Pero es que además son líderes en España en el precio. Son esa gestoría online que ha conseguido, optimizando todos los procesos, utilizando la tecnología, ha conseguido ser líder en costes y te lo ofrece directamente en el precio. Ellos son Gestorum y son los patrocinadores de estos vídeos. Por aquí tienes toda la información. Di que vas de mi parte, que te algún descuentillo adicional te van a hacer. Seguimos. Y sí, hoy vamos a hablar de la estimación directa, que igual te suena un poco a chino. La estimación directa es uno de los sistemas de tributación que tienen los autónomos. Tenemos la estimación directa, simplificada y no simplificada. Después tenemos los módulos, que sería esa estimación objetiva. Luego tenemos sistemas un poco especiales, como pueda ser ese recargo de equivalencia. Y, bueno, variaciones de la estimación directa que tenemos cuando hablamos de autónomos profesionales que están obligados a retener en las facturas y, bueno, pues luego si han retenido suficientemente, un porcentaje suficiente, pues no tienen la obligación de presentar el modelo trimestral de retenciones en el IRPF. Vamos a ir paso por paso y vamos a entender qué es esta estimación directa, cuántos autónomos están en estimación directa, cómo se calcula esta estimación directa y qué obligaciones lleva el autónomo por este tipo de tributación. También veremos ventajas, desventajas, absolutamente todo lo que tiene que ver con la estimación directa y cómo pagan impuestos o qué sistema de tributación tienen los autónomos. ¿Y qué es la estimación directa? Bueno, pues es un régimen de tributación que tienen ciertos autónomos, la gran mayoría, que, bueno, pues tributa a través del IRPF y se computa ese IRPF en función del beneficio que se consigue en la actividad. Beneficio, estaríamos hablando de esos ingresos menos esos gastos deducibles, finalmente nos da un beneficio y sobre ese beneficio el autónomo paga impuestos. Tiene obligación de retenerse de manera trimestral y finalmente de liquidar esas retenciones con el montante final de IRPF que le toque pagar en la declaración de la renta. Pero ya me habéis oído que estamos hablando de estimación directa y estimación directa simplificada. Y dirás tú, ¿qué diferencia hay? ¿En qué estimación tengo que estar? ¿Cuál me conviene más? Bueno, en principio es un criterio de volumen de negocio. Estamos hablando que los autónomos que están en estimación directa, que superan los 600.000 euros al año, pues tienen más obligaciones que los que están en simplificada. La primera obligación, por aquí te dejo esas obligaciones contables del autónomo, pues tienen obligación de llevar una contabilidad completa basada en ese código de comercio. Una contabilidad muy parecida a la de las empresas, que incluye pues tener esas pérdidas y ganancias, ese balance, bueno, casi como si fueran una sociedad limitada. ¿Qué pasa con la estimación directa simplificada? Todos esos autónomos que facturan menos de 600.000 euros, aquí tenemos una contabilidad muy simplificada. No hay que llevar la contabilidad completa, simplemente, entre comillas, están obligados a llevar una serie de libros que obliga la agencia tributaria. Serían esos libros de facturas emitidas, facturas recibidas, libro de bienes de inversión y libro de ingresos y gastos dentro del negocio. Son libros muy sencillitos en los que se coloca en orden cronológico pues cada uno de esos movimientos, cada una de esas facturas emitidas con una serie de datos que recogen pues desde la fecha, el concepto, el importe, la base imponible, el IVA, la cantidad de IVA. Bueno, pues todas esas cosas se reflejan en ese libro de facturas emitidas, en el de recibidas, las recibidas, bienes de inversión, todos esos elementos que se compran en la empresa y que sirven para generar la actividad y que tienen un periodo de uso mayor a un año. Esos bienes de inversión se reflejan en ese libro de bienes de inversión y luego pues esos gastos ingresos que se generan dentro de la actividad del autónomo.
muy importante que sepamos que el autónomo que está en esta estimación directa simplificada tiene obligación de llevar esos libros de la agencia tributaria que le pueden ser requeridos en una inspección o, bueno, pues en un requerimiento especial de la agencia tributaria. Pero no tienen que llevar la contabilidad completa, así que realmente es un simplificado de la estimación directa. ¿Y cómo se calcula la estimación directa? Bueno, pues es relativamente sencillo. Estamos hablando de los ingresos que generamos con la actividad menos los gastos. Y aquí viene un debate. ¿Menos los gastos? ¿Todos los gastos? No, los gastos deducibles. ¿Y no son todos los gastos deducibles? No, es uno de los grandes problemas de los autónomos. Tienen mucha limitación en deducir ciertos gastos. De hecho, no se permite cuando esos gastos puedan ser también gastos personales, pero que en muchos casos son gastos de la actividad. Así que tenemos que tener en cuenta que tenemos ingresos menos gastos deducibles. Eso nos va a dar un beneficio, que eso se considera que es el pago que recibe el autónomo, ese beneficio. Ya os digo que en la mayoría de los casos hay muchos gastos que no se pueden deducir, con lo que al final ese beneficio es menor, pero en la estimación directa vamos a contabilizarlo así y ese beneficio es sobre el que el autónomo en estimación directa simplificada o no simplificada va a generar una retención de IRPF. ¿Cuánto? El 20%. Cada 3 meses va a retener el 20% de esa cantidad. Esa retención, como los trabajadores normales, pues va a ir a su declaración de la renta. En la declaración de la renta, ya con los datos finales, se calcula cuál es la cantidad que tenía que pagar este autónomo por IRPF, según el escalón en el que esté por sus ingresos. Y bueno, pues a esa cantidad que tenía que pagar se resta lo que ya ha pagado en esa declaración trimestral, en este caso del modelo 130, y la diferencia a pagar o a devolver en la declaración de la renta. Y como hemos comentado, tenemos en esta estimación directa, bueno, pues ciertas obligaciones contables. Repasamos: estimación directa normal, obligación de llevar una contabilidad completa y obligación de llevar esos libros a la agencia tributaria, el libro de facturas emitidas, recibidas, bienes de inversión. Cuando nos vamos al autónomo que está en estimación directa simplificada, que factura, que consigue unos ingresos menores de 600.000 euros al año, pues entonces no tenemos que llevar la contabilidad completa y solo tenemos que llevar esos libros que nos pide la agencia tributaria: libros de facturas emitidas, libro de facturas recibidas, libros de bienes de inversión y esos libros de ingresos y gastos. ¿Y cuáles son las obligaciones tributarias? ¿Qué modelos son los que tiene que presentar el autónomo que está en estimación directa simplificada o no simplificada? Bueno, pues vamos a tener que presentar el modelo 130. ¿Cuándo? Cada trimestre. Como os he dicho, es el 20% de esa diferencia que nos sale entre los ingresos y los gastos deducibles. Hay una excepción, que es un caso interesante, que es esos autónomos profesionales que cuando facturan están obligados a retener una cantidad de IRPF. Bueno, pues si estamos hablando de que el 70% de sus facturas tienen esa retención del IRPF, quedan exentos de la obligación de presentar el 130. Claro, tú dirás, ya, pero el profesional cuando retiene, bueno, dependiendo de si es un profesional que acaba de empezar, solo va a retener un 7%, pero si ya es un profesional que lleva más de 2 años, va a retener un 15%. Bueno, pero solo retiene un 15%. Ojo, retiene un 15% sobre lo que factura, no sobre los beneficios, como esa retención que hay que hacer de manera trimestral. Así que si el 70% de tus facturas como profesional, autónomo profesional, llevan retención, no tendrás que presentar el modelo 130 y aplicar esa retención del 20% sobre el beneficio de la actividad, porque ya estás reteniendo en cada factura. Y claro, no es lo mismo retener sobre factura que retener sobre beneficio, que al beneficio ya le hemos quitado a la factura pues todos esos costes de nuestra actividad. Así que obligación de presentar el 130 de manera trimestral para todos los autónomos que están en estimación directa, menos en algunos casos de esos autónomos en estimación directa profesionales que están obligados a retener en las facturas. Modelo 303 del IVA, pues también tendremos obligación si nuestra actividad está sujeta a IVA. Hay actividades que no están sujetas a IVA. Si somos un autónomo en esas actividades, pues no tendremos que presentar el IVA. Para el resto, totalmente obligatorio presentar el modelo 303 de manera trimestral, en el que, bueno, pues estaremos sacando esa diferencia entre el IVA repercutido y el IVA soportado y se lo estaremos ingresando a la agencia tributaria si nos toca pagar, y si nos toca devolver, pues lo
compensaremos con los siguientes trimestres hasta final de año, que podemos solicitar su devolución. El 303 tiene un modelo anual, el 390, que también lo tendremos que presentar. El modelo anual del 130, hemos de decir que es la declaración de la renta, que se presenta entre abril y junio del ejercicio siguiente, y ahí es donde estamos cogiendo esas retenciones del 130 y las estamos utilizando en la declaración de la renta para minorar el importe a pagar. En algunos casos se minora tanto que nos tienen que devolver y en otros casos pues queda una cantidad que tendremos que pagar. También importante, si tenemos operaciones intracomunitarias, pues tendremos obligaciones de presentar el modelo 349. Pero ya depende un poco de cuál es nuestra actividad y bueno, pues cómo funciona nuestro negocio. Pero fundamentalmente el 130 trimestral para hacer esa retención del IRPF. Ojo, si somos profesionales, más del 70% de las facturas llevan esa retención en las facturas, no tendremos obligación. Y el IVA, si estamos sujetos a IVA. La gran mayoría de los autónomos están sujetos a IVA, menos en el caso de que tengan actividades que no estén sujetas a IVA. Importante, bueno, pues que eso lo tengas en cuenta. Esas son las obligaciones que vamos a tener y además añadimos esa obligación de presentar el modelo 347 que se presenta en febrero y que es un modelo simplemente informativo. Vamos a informar a la agencia tributaria de todos los clientes y de todos los proveedores con los que hemos tenido un volumen de negocio IVA incluido superior a los 3.000 euros. Les informaremos y bueno, pues especificaremos cuál es esa cifra y lo utiliza la agencia tributaria para después comparar los diferentes modelos 347 y ver que efectivamente lo que uno declara como vendido, el otro lo declara como comprado. Bueno, pues son modelos que se utilizan para aumentar la capacidad de la agencia tributaria de descubrir pues, fraudes fiscales. ¿Y cuáles son los gastos deducibles en estimación directa? Pues aquí es donde ya te comentaba viene la gran polémica y es que, bueno, pues estamos hablando de que se puede deducir el alquiler del local o del coworking, el material de oficina, el teléfono, internet, siempre y cuando sea únicamente de uso profesional, la electricidad, el agua, el gasto en transporte, pero bueno, pues aquí hay muchas excepciones, muchos controles a estos gastos, hay mucha inseguridad jurídica y lo que hace es que el autónomo lo tenga más complicado para poder deducirse gastos que realmente son de la actividad, que realmente deberían minorar ese beneficio que se considera entre los ingresos menos los gastos deducibles, pero que en la mayoría de los casos no se pueden meter o por prudencia no se llegan a declarar y bueno, pues son perjudiciales para el resultado final del autónomo. Esta es una de las principales desventajas que tiene un autónomo frente a una sociedad limitada y es esa menor capacidad de deducción de gastos que vayan hacia su actividad económica a la generación de beneficios. ¿Y cuáles son las ventajas de este sistema de estimación directa? Bueno, pues que vamos a poder deducir esos gastos reales que hayamos tenido en la actividad. Por ejemplo, si estamos empezando la actividad y bueno, pues vamos a hacer una obra para acondicionar un local, pues vamos a tener una cantidad importante de gastos que seguramente pues van a superar los ingresos. Bueno, pues si no tenemos beneficio, no vamos a tener que pagar ninguna cantidad en función de ese IRPF. Segundo, pues que nos produce una retención y que, bueno, pues esto ajusta un poquito todas esas cantidades que a final de año pues tengamos que pagar en la declaración de la renta. Una manera de ir adelantando parte de ese beneficio que vamos teniendo para finalmente hacer la cuenta final en la declaración de la renta. Desventajas, sobre todo en la estimación directa normal, que lo de llevar la contabilidad puede tener una complejidad importante y, bueno, pues nos puede llevar algo de tiempo a adaptarnos a este sistema. Y frente a los módulos, la estimación objetiva, que veremos en un próximo vídeo, bueno, pues es que tenemos que llevar más libros, tenemos que tener un mayor control de los ingresos, de los gastos, cuando en los módulos se calcula a través de una fórmula y sabemos de manera fija cuánto vamos a tener que pagar al mes de IRPF, con el IVA ajustado, con el reducido, pues también vamos a saber cuál va a ser nuestra cuota, lo vamos a tener fijo, tengamos más beneficios o tengamos menos beneficios. Aquí vamos a tener que, en este caso, retener en función de cómo ha ido el resultado de nuestro negocio, de nuestra actividad. Y bueno, pues para ponerlo todo en contexto, nada, una pincelada de los diferentes sistemas que trataremos en esta sección de tributación que tienen los autónomos. Ya hemos hablado de la estimación directa, la simplificada y la normal, y hablaremos de los módulos, que bueno, pues un sistema de tributación en los que se tributa en función de una serie de parámetros que dependen de cada actividad, que están recogidos en un reglamento y que bueno, nos dicen que si tenemos una cafetería tendremos que tributar en función de los metros cuadrados, del número de mesas, de la potencia del horno, de la potencia de luz contratada, bueno, de diferentes parámetros según sea la actividad.
y sabremos que tenemos una cuota fija de IRPF al trimestre y además pues tendremos también un IVA ya prefijado de manera trimestral para cumplir con esas obligaciones sin tener que llevar todos esos registros de facturas emitidas, recibidas. La única obligación contable que tendremos será esa de llevar el libro de registro de los bienes de inversión. No es necesario llevar una contabilidad exhaustiva ni no exhaustiva, prácticamente no se lleva ninguna contabilidad y eso simplifica mucho pues, todos los trámites que se tienen que hacer cuando estamos en estimación objetiva. Muy importante, no todas las actividades permiten la tributación objetiva, la tributación por módulos, ni todos los negocios, porque hay una serie de límites de facturación, con lo que si estamos facturando más, pues ya no nos vamos a poder acoger, aunque pudiéramos, a ese modelo de tributación por módulos. Así que muy importante informarte de si tu actividad los permite, cómo se calcula ese módulo por la actividad que tú tienes y bueno, pues si cumples con esos criterios para poder acogerte a la tributación por módulos. También hacer un apunte especial para ese régimen especial del recargo de equivalencia. Se produce en los autónomos que tienen una actividad en la que no hay transformación del producto que compran cuando lo venden y bueno, pues es una obligación que tiene el proveedor de aumentar el IVA que le estamos cobrando a nuestro cliente. Entonces el autónomo cuando compra de su proveedor verá que en su factura además del IVA hay lo que se llama el recargo de equivalencia. Bueno, pues ahí ya está pagando una estimación de IVA y nos olvidamos ya de tener que declarar el IVA por esas ventas que realicemos en nuestro negocio. También entraremos en esta variante para ver exactamente en qué casos se da esto del recargo de equivalencia y bueno, pues qué ventajas, qué desventajas y bueno, pues cómo funciona, quiénes están obligados y qué consecuencias puede tener a la hora de cumplir con nuestras obligaciones contables y fiscales. Y por último, como otra variante, pues tenemos todos esos autónomos que están obligados a estar en el suministro inmediato de información, el SII, que es para todos esos autónomos que tienen una facturación superior a los 6 millones de euros y también para todos esos autónomos que por su actividad pues necesitan la devolución instantánea o la devolución mensual del IVA. No pueden esperar al trimestre para declararlo y al año para solicitar la devolución. Son un tipo de negocios que al final pues tienen mucho IVA repercutido y mucho IVA soportado, y es imprescindible que la agencia tributaria les devuelva todo ese IVA lo antes posible. Eso se llama el REDEME, que también hablaremos dedicándole un espacio especial. Esto tiene unas obligaciones diferentes. Cada vez que se produce una factura emitida o recibida hay 4 días para enviárselo a la agencia tributaria. Obligaciones diferentes. No tenemos esas declaraciones trimestrales, etcétera, etcétera. Muy importante que sepamos, y aquí hago el inciso, que para el 2025, para julio del 2025, está previsto que entre en funcionamiento, ya veremos si es así, Verifactu, que es ese sistema que ha puesto en marcha, esa obligación nueva que tienen los autónomos o que van a tener los autónomos de comunicar en tiempo real, ya no son 4 días, esas facturas emitidas a la agencia tributaria. Y te digo que nuestro sponsor, Gestorum, ya tiene un programa de facturación que se llama Facturalia y que ese programa de facturación, por supuesto, cumplirá con esos requisitos de información a la agencia tributaria. ¿Qué necesitas porque trabajas con el suministro inmediato de información? ¿Que necesitas que tu gestoría sea capaz de comunicar en el plazo de 4 días? Gestorum. Gestorum tiene todo preparado para cumplir con tus obligaciones, bien sean suministro inmediato de información, bien sea a partir de julio del 2025 ese Verifactu que comunica en tiempo real a la agencia tributaria las facturas emitidas. Así que, como veis, la gran mayoría de los autónomos están en esta estimación directa, simplificada o no simplificada. Para que te hagas una idea, hay unos 3 millones de autónomos, ponle que 1 millón sean autónomos societarios, que nos queden 2. Bueno, pues de esos 2 millones que quedan, 400.000 estarían en estimación objetiva, en módulos, y el resto, 1.400.000, ponle 1.600.000, estarían en estimación directa, bien normal, bien simplificada. Es el sistema tributario más habitual dentro de los autónomos y bueno, la única cosa es que si tu actividad permite la estimación directa o la estimación objetiva, tienes epígrafes para ambas cosas, pues tienes que elegir cuál es la que más te conviene. Y claro, si tú tienes que poner en marcha un negocio, imagínate, y tienes que hacer una gran inversión, pues seguramente te convenga más y sobre todo porque al principio pues seguramente no tendrás beneficios. Bueno, pues igual te interesa más esta estimación directa simplificada. O no, o te interesa más el tema de la objetiva y los módulos. Tienes que decidir cuál es el sistema de tributación que más te interesa y además sabiendo que en ciertos momentos vas a poder cambiar de un sistema de tributación a otro.
no en todos, y todas esas cosas las tienes que conocer. Cuando hablemos del sistema de módulos, de esa estimación objetiva, pues ya te daré toda la información de cuándo podemos pasar a estimación directa y al revés, de estimación directa, cuándo podemos pedir este sistema de módulos de estimación objetiva. Pero bueno, esos son los diferentes modos que tienen de tributar los autónomos. La estimación directa es el principal y, como ves, bueno, pues se adapta a esos beneficios que tienes en tu actividad. ¿Que tienes mucho beneficio? Pues tendrás que retener mucho IRPF. ¿Que no tienes beneficio? No tendrás que retener absolutamente ningún IRPF. Y a final de año, la declaración de la renta, que es donde se coge todo lo que hemos hecho en el año, y al final se saca la cuenta si te toca pagar o te toca a devolver. Hasta aquí el vídeo de hoy. Recordarte nuestro sponsor, gestoría online Gestorum, líder en España, la mejor plataforma tecnológica con programa de facturación, con portal del empleado, con absolutamente todo lo que necesites para comunicarte con la agencia tributaria, con la seguridad social en tiempo real para cumplir con todas tus obligaciones y además a los mejores precios del mercado. Gestorum, gestoría online. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des a la cabeza, que aceptes las notificaciones, y si lo que quieres es seguir aprendiendo de esto que tiene que ver con los autónomos, pues aquí está este canal, aquí está nuestro sponsor Gestorum y aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.